Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Educosmos. Hoy arrancamos con un tema que está literalmente en todas partes, incluso dentro de ti. Hoy vamos a entrar al fascinante, invisible y poderoso mundo de las bacterias. Y para hacerlo, no podíamos empezar con alguien más indicada que una de las científicas más importantes de México y del mundo en microbiología evolutiva. Nuestra invitada es la doctora Valeria Sousa, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM y una de las mayores expertas en bacterias, evolución y biodiversidad microbiana a nivel global. Disfruten mucho de este episodio con la gran Valeria Sousa. Bienvenidas y bienvenidos a Educosmos, el podcast donde la ciencia, el arte y la educación se encuentran. Yo soy Vicente Fiesco y en este espacio exploramos ideas que nacen en el aula, crecen con la curiosidad y llegan hasta el cosmos. Gracias por estar aquí. Esto es Educosmos. Para iniciar con esta quinta temporada de Educosmos, para el regreso de esta quinta temporada de Educosmos en el marco del mes del Día de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, tenemos a una mujer fascinante. En verdad fascinante. Estoy muy contento de tenerla ahí con nosotros. Una mujer dedicada a la biología, dedicada a toda una cuestión muy padre que tiene que ver con las bacterias. Y para hablar acerca justamente del mundo de las bacterias, tenemos a la gran Valeria Sousa. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para abrir esta quinta temporada. Encantadísima de estar con ustedes y sobre todo de estar con todas las niñas que quieren ser científicas. Es lo mejor que a mí me ha pasado en la vida. Y justamente hablando de lo mejor que le ha pasado en la vida, en este marco del Día de las Mujeres y de las Niñas en la Ciencia, cuéntenos un poco, ¿quién es Valeria Sousa cuando no está en el laboratorio? Bueno, pues es mamá de 2 hijos maravillosos que ya volaron del nido y viven en Estados Unidos, entonces me quedan un poco lejos. Felipe es historiador de la ciencia y es curador de un museo de ciencia. María estudió artes visuales y trabaja con niños en un museo en San Diego. Entonces, los 2 acabaron en museos. Será porque desde niños fueron a museos muchísimo, y esa es parte de quién es Valeria Sousa. A Valeria le gusta mucho el arte, le gusta mucho la belleza, la naturaleza, y con mi esposo Luis, es hemos logrado, compaginar la ciencia y el arte, y al tener toda la cultura que podemos adquirir, porque yo creo que no somos una sola persona, somos muchas, este que se complementan de diferentes maneras. Y yo crecí rodeada de arte y para mí el arte es esencial, pero lo que me atrajo de Luis es que para él también el arte es muy importante. Entonces, no solo es la ciencia, es también el arte. Y regresando un poco a esta cuestión que justamente nos menciona de cómo fue creciendo, ¿usted recuerda el momento en que las bacterias se cruzaron en su camino? Bueno, las bacterias per se hasta el doctorado, pero, yo decidí estudiar el DNA desde que tenía 10 años. Entonces, yo me acerqué a las bacterias no porque estudié microbiología, no, yo estudié biología, sino porque eran los organismos más simples que donde entiendes mejor cuál es la relación entre la genética, la ecología y la evolución, sin que exista todas estas complejidades de cómo se traduce la genética en la forma de algo tan complejo como un animal, ¿no? Entonces, mucho más fácil estudiar bacterias y por eso decidí hacer mi doctorado en ecología evolutiva de bacterias, dando a una bacteria muy conocida llamada Rhizobium, pero yo no sabía que en esos entonces yo era pionera en México, eh, de hacer esas cosas. Nadie más estaba haciendo ecología evolutiva de bacterias, porque todo el mundo creía que las bacterias eran modelos
de biología molecular para estudiar mecanismos particulares de la célula o enfermedades. Entonces, cuando me meto al doctorado en ecología y le digo a la gente que quiero estudiar la ecología de bacterias, me dicen, vete a biomédicas, vete a medicina. Digo, no, yo quiero bacterias del suelo que trabajan junto con los frijoles en hacer que los frijoles sean más nutritivos. Entonces, sí fue pionero mi trabajo sin querer. ¿Y qué fue lo que le enamoró de estas bacterias? ¿Qué fue lo que, más allá de la facilidad, qué fue lo que dijo: "Yo de aquí soy"? Bueno, fue en realidad el amor real empezó en Cuatro Ciénegas y eso fue hasta los 90. Finales de los 90, inicio del 2000, yo usaba las bacterias nada más como un pretexto para entender la evolución y más que estudiar esta bacteria se llama así y hace esto, yo quería entender cómo se había adaptado a su ambiente, igual que uno estudia a los pájaros y por qué se adaptan a una altitud o a otro, por qué comen ciertas frutas. Entonces, para mí las bacterias eran solamente un organismo X donde yo podía estudiar de manera más fácil la interacción entre la genética y qué estaba pasando en la evolución. Y cuando llego a Cuatro Ciénegas en 99, ese sí es el mundo de las bacterias. Entonces, me doy cuenta que no entiendo nada, que hay que reescribir el libro en mi cabeza, porque E. coli, que es la bacteria mejor comprendida, no tenía absolutamente nada que ver con las bacterias de Cuatro Ciénegas. Cuatro Ciénegas es el lugar con menos nutrientes que conocemos en el mundo y, por lo tanto, no debería de haber gran cosa. Y es el lugar más biodiverso del mundo para bacterias y arqueas. Entonces, ¿cómo era eso? Entonces, había que entender toda la historia, desde el Érase una vez, un planeta primitivo que tampoco tenía fósforo. Entonces, el entender Cuatro Ciénegas me tomó 25 años y ha sido, pues, lo más hermoso de mi carrera. Yo antes estudiaba por qué nos enfermábamos con E. coli o cuál era la diversidad geográfica de Rhizobium. Entonces, era mucho menos divertido y menos enfocado al mundo bacteriano hasta que Cuatro Ciénegas me lo puso enfrente. Ya nos brincamos de esta parte de Cuatro Ciénegas, que justamente íbamos a llegar allá, pero antes de seguir avanzando en Cuatro Ciénegas, a lo mejor varias personas que nos escuchan, por ejemplo, yo soy profesor de ciencias en educación secundaria, tienen una idea de lo que es una bacteria, pero quizá no tienen la definición o no comprenden bien qué es una bacteria. Antes de seguir con Cuatro Ciénegas, ¿cómo podríamos explicarle a una persona qué es una bacteria sin usar tantas palabras difíciles? Okey. En el Érase una vez un mundo de fuego, un mundo que apenas tenía agua, se originó la vida. Y esa vida tomó un rato en volverse una célula. No fue inmediato y no sabemos muy bien cómo pasó tal cosa, pero la primera célula, es decir, la primera entidad que engloba adentro el material genético, que es lo que hace que se replique una célula en dos iguales, y el primer metabolismo, esa célula ya era una bacteria. Entonces, los seres originarios que colonizaron este planeta por 3.000 millones de años solo eran bacterias y arqueas. ¿Quiénes son las arqueas? Las arqueas son, pues, sus hermanas se dividieron muy pronto. O sea, aquí está el origen de la vida, está acá abajo, y estas dos ramas se originan tan pronto como se les acaba la sopa de cometa a las primeras bacterias que comían sopa de cometas, en los primeros charcos. Y las arqueas son sus hermanas, son también, no tienen núcleo, son relativamente sencillas, pero evolucionaron una membrana, es decir, lo que rodea a la célula, que no permite que se le escape la energía, mientras que las bacterias son más fluidas. Entonces, en el origen de la diversidad, el mundo tenía muy poca comida.
y había que adaptarse a esa poca comida, cómo se iba a obtener el azúcar que hace que funcione una célula, cualquier célula. Entonces, las arqueas evolucionaron a ser algo que se llama metanógenas, que es agarrar el CO2 de la atmósfera, que es muy abundante, y convertirlo en moléculas de carbono chiquitas, como el metano, y de ahí ir creciendo del metano hasta el azúcar. Y las otras aprendieron a fermentar, es decir, hacer algo como el yogurt, pero sin yogurt, hacer algo como la cerveza, pero sin cerveza, porque no había esas cosas complicadas. Pero la fermentación es el metabolismo más antiguo y las bacterias agarraron el camino de la fermentación y las arqueas agarraron el camino de producir azúcares a través del CO2. Y de ahí se diversificaron esas 2 ramas de la vida y por 3.000 millones de años no había otra cosa. Entonces, ¿cómo se organizaron estas cosas tan chiquitas para sobrevivir? ¿Cómo aprendieron a comer? ¿Qué es lo que comían? Es el motivo de mi estudio por muchos años. Entonces, es lo que antes me aburría mucho, que es el ciclo del carbono, por ejemplo, resulta que es fundamental. O sea, tiene que haber organismos que fijen el carbono del aire, como las metanógenas, y organismos que usen ese carbono, como las primeras fermentadoras. Entonces, ¿cómo se organizó la vida desde el principio? Esa fue la lección que me dio 400. Entonces, las bacterias y las arqueas son células muy simples que no tienen membranas adentro en general, no tienen separado el núcleo, no existe el núcleo y por lo tanto, pues su respuesta es mucho más rápida que los organismos más complejos que tienen una célula compleja. Los niños de secundaria sí me van a entender. Sí, muy posiblemente sí. Ya con esta idea un poquito más clara acerca de lo que es una bacteria, regresamos a Cuatro Ciénegas. Usted nos menciona que es un lugar muy especial y que es uno de los lugares con mayor biodiversidad de bacterias. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial Cuatro Ciénegas? Y es que Cuatro Ciénegas resultó ser no solo la máquina del tiempo que nos regresa a ese pasado de hace 3.000 millones de años, sino que guardó la vida. No es que se parezca al mundo primigenio, porque tiene unas pozas, muchísimas pozas, que por cierto están en peligro, con estas comunidades ancestrales que son lo primero que hay en el récord fósil de la vida, que son los estromatolitos, es decir, piedras con rayas. Cada raya de color es un metabolismo diferente. Esos hay en Cuatro Ciénegas y es el lugar más diverso en estromatolitos del mundo, pero no es el único del mundo que tiene estromatolitos. Hay estromatolitos en todos lados. Un estromatolito, para que se haga esta piedra de colores, necesitas una fuente de azufre profunda, o sea, una relación magmática, y que no existan algas. Las algas son las enemigas mortales de los estromatolitos porque les tapan el sol, crecen muy rápido, y los organismos que están más arriba de un estromatolito, ahorita explico qué son las rayas, son cianobacterias y esas usan la misma longitud de onda que las algas, entonces las algas les roban la luz a los estromatolitos. Entonces, ¿qué es un estromatolito? Esa es la pregunta que se les va a ocurrir. La vida se organiza capa por capa, color por color, y esa forma de organización, esa comunidad primigenia de hace 3.600, puede que más, 1.000 millones de años, se ha mantenido intacta todo este tiempo. Primero tiene la primera capa que probablemente tiene 4.000 millones de años, es una capa negra donde está la primera división entre las bacterias y las arqueas, y además hay metabolismo del azufre. Esa capa es totalmente anaerobia, es decir, odia el oxígeno. Y el mundo primitivo no tenía oxígeno, entonces eran muy felices. Y les gustan los volcanes. Maravilloso, era un mundo de volcanes
y sin oxígeno. La segunda capa es beige, entonces ya vamos en 2 capas. Este es beige y incluye a todas las bacterias que comen metales. Metales como el nitrógeno, ustedes pensarán que el nitrógeno no es metal, pero sí está en la tabla periódica en la zona de los metales. Comen nitrógeno, comen azufre, comen arsénico, comen hierro, comen lo que sea, y con eso producen energía para sobrevivir. Entonces, esa capa beige es la más grande, porque es la que conquistó el mundo por más tiempo. Y luego surge el milagro de la luz. Las bacterias, tanto todas las del azufre, todas las bacterias que estaban en el agua, eran atacadas por los rayos ultravioleta B y C, porque no había una capa de ozono que las protegiera. Entonces, evolucionaron muy temprano paraguas de colores para protegerse de la luz. Y unas de estas evolucionaron, en lugar de paraguas, antenas, que es simplemente un paraguas volteado. Y en el centro de esta antena hay un metal, magnesio. Y ese metal hace la tarea cuántica de que cuando llega la luz del sol, esto hace un brinco y adquiere todo este pigmento otra energía. Y el chiste de la fotosíntesis es que hay que atrapar la energía del sol y que la vuelva la célula en energía química. Entonces, primero eran púrpuras y verdes oscuras, vivían en este mundo sin oxígeno muy felices, y estas dos, las púrpuras y las verdes, hacen la tercera capa, que es púrpura y verde oscura. Esa fue la revolución que cambió la historia de la vida en la Tierra, porque era la primera fotosíntesis, pero era una fotosíntesis de baja energía. Y evolucionan, porque la evolución siempre te lleva a comer mejor. La presión de selección más fuerte en el planeta siempre, y yo creo que en el universo ha sido cómo obtener comida y crecer mejor. Ese es el meollo de toda la evolución. ¿Qué voy a comer y cómo voy a crecer? Entonces, evolucionan pigmentos de mayor energía, que es la clorofila, y ese evoluciona en un solo linaje donde se juntan los 2 fotosistemas, el de las púrpuras y el de las verdes, en una sola célula, y esas cianobacterias son las primeras que pueden hacer fotosíntesis aerobia, que es la que conoce todo el mundo, la de las plantas. Esa fotosíntesis probablemente al principio no era de tanta energía, y también probablemente las cianobacterias ancestrales toleraban el oxígeno que surgía de las ventilas hidrotermales en las profundidades del mar, que ese se llama oxígeno negro. Este, ¿Por qué tenían que tolerar el oxígeno para poder evolucionar la fotosíntesis? Porque si no se hubieran muerto tan pronto como hacían fotosíntesis y se rompía el agua a su alrededor liberando oxígeno. El oxígeno era el veneno más poderoso en la tierra primitiva. Entonces, como están acomodadas en capas, las que odian más el oxígeno, luego las de los metales que también odian el oxígeno, pero no tanto, luego las púrpuras y verdes que lo pueden medio tolerar, y luego las cianobacterias, que es la cuarta capa. Las cianos no envenenaron a los de abajo porque las del medio pescaban ese oxígeno y lo convertían en sulfatos. Entonces, protegían a sus amigas de abajo del edificio. Y las cianos burbujeaban el oxígeno libre en un mar rico en azufre, entonces casi no salía oxígeno a la atmósfera. Tomó mucho tiempo hacer una atmósfera como la que conocemos ahorita. Pero estas comunidades de colores que se ensamblan capa por capa en mismo orden siempre, ahí se armó el reloj de la vida, el reloj que permite que este planeta funcione, el reloj donde los elementos que nacen en las estrellas se transforman en moléculas que nos dan la vida. Entonces, estas comunidades son perfectas bioquímicamente y
se logró gracias a la cooperación, no a la competencia. La cooperación es la única manera de sobrevivir en un mundo difícil. Y el mundo primitivo era un mundo de volcanes con un mar anaranjado, donde había muy pocos nutrientes y donde todos tenían que cooperar para poder comer. Entonces, esa es la lección más importante que nos dan las bacterias. Hay que cooperar para sobrevivir. Nadie vive solo, a menos de que sea medio gañán. Entonces, a cooperar, chicos, chicas. ¿Y qué fue lo que usted sintió la primera vez que entendió eso que pasaba en Cuatro Ciénegas? Pues hay algo que los científicos tenemos que se llama el momento eureka. Literalmente llevas pensando años algo y no hace sentido, todo está hecho bolas en tu cabeza y de repente es como si el rompecabezas se acomoda. En un instante, tu cerebro se ilumina y así como ponen en las caricaturas que te sale un foquito, literalmente sientes que te brilla el cerebro y eso es lo que llaman el momento eureka que tenemos los científicos y es, yo creo que la droga más potente que yo conozco, porque es un momento de felicidad absoluta de ya entendí, esto hace sentido, por esto, por esto, por esto. Entonces, he sido muy afortunada de haber tenido varios momentos eureka y uno de ellos, tal vez el más relevante, es entender cómo se armó la vida. Y ahora que ya entendemos el cómo se armó la vida, me surge la pregunta, ¿qué pasaría con nosotros y con el planeta si algún día las bacterias desaparecieran? Nos morimos. Hay muchos experimentos. Tú no puedes tener un ratón, por ejemplo, axénico, es decir, un ratón sin microbioma. Y eso nos lleva a hablar de qué pasó con las bacterias una vez que surgieron los organismos más complejos. Las bacterias simplemente se subieron primero a las medusas y a las esponjas y luego a los crustáceos y así a medida que evolucionaban los animales y las plantas y los hongos, las bacterias siempre los han acompañado porque ellas tienen el secreto de cómo comer. Todos los metabolismos están regidos por las bacterias. Tus células tan importantes y tan elegantes como las neuronas que están en nuestro cerebro no pueden vivir sin el microbioma. Los microbios del intestino delgado controlan las señales que construyen los neurotransmisores, las señales que construyen todo tu metabolismo, tus hormonas. O sea, somos básicamente un saco de bacterias. Entonces, ya sé que nos sentimos muy importantes y que hacemos obras arquitectónicas gigantes y nos sentimos dueños del mundo, pero las verdaderas dueñas del mundo son las cosas chiquitas que mueven los átomos que nacen en las estrellas. Nosotros nada más somos un vehículo más o menos sofisticado para cargar estas bacterias que nos dan la vida. Entonces, muy simple la respuesta. No hay vida en este planeta sin bacterias, porque no hay cómo comer. Y ya entonces entendemos un poquito acerca de la relación que tenemos los humanos con estas bacterias, pero ¿qué riesgos enfrentamos nosotros si ignoramos su papel en nuestra vida cotidiana? Bueno, el tipo de vida del siglo XXI, de comer chatarra, estar acelerados, estresados, cada vez que te enfermas te tomas 8 antibióticos. Eso mata y desequilibra tus bacterias. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que te sientes mal. Así de fácil. Entonces, tienes que recuperar tu equilibrio, tanto microbiano como mental, porque somos una sola cosa. O sea, tu cerebro alimenta a tus bacterias y tus bacterias alimentan a tu cerebro. Y si se te está antojando una paleta de esas, Häagen-Dazs llenas de crema y calorías, es porque tus bacterias dicen: yo quiero grasa, búscame grasa". Y ahí vamos. Somos los esclavos de estas bacterias golosas que tenemos en nuestro intestino. Entonces, el equilibrio de cuántas bacterias golosas tenemos en nuestro intestino contra cuántas bacterias prudentes, las llamaremos así, aunque
Las bacterias no saben si son golosas o prudentes, o sea, simplemente les gusta diferentes fuentes de carbono. Está dado por nuestro estilo de vida. Entonces, hay siempre un feedback entre qué les damos de comer a nuestras bacterias y qué dice nuestro cerebro. Y tú puedes convertir tu microbioma en un microbioma desequilibrado por tus decisiones y a la vez, puedes decidir tener un microbioma sano y moverte hacia allá. Entonces, sí somos lo que comemos. Doctora, como bien le mencionaba, muchas jóvenes muy posiblemente el día de hoy estén escuchando este podcast. Y en este marco del Día de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, ¿qué les diría a aquellas chicas y aquellas jóvenes que sienten hoy la curiosidad de ingresar a la ciencia, pero no saben por dónde empezar? Pues, uno nace siendo científico, lo que pasa es que la escuela te lo quita, porque no les gustan los niños preguntones. Es más difícil contestarle a un niño preguntón si no sabe las respuestas. En lugar de decir: "No sé, vamos a verlo, vamos a buscarlo", eso implica ser humilde por parte de los maestros, y eso no es fácil. Y ese instinto de experimentar y de jugar y de hacerte preguntas es innato en los humanos. Es innato también probablemente en los chimpancés y probablemente también en las ballenas, de muchas maneras diferentes. Hay muchos linajes de mamíferos que son capaces de pensar cosas más complicadas de las que uno se imagina. Y la experimentación es parte de nuestro cerebro. Entonces, ¿por qué nos volvemos tan flojos y no queremos pensar? Porque es más fácil. Entonces, si sigues tus instintos y te preguntas cosas que tus maestros no saben contestar, pues averígualas. Te volviste científico en ese minuto. Cuando dices por qué y no recibes la respuesta correcta y tú vas y la averiguas de diferentes maneras, eso ya te encamina a ser científico. Simplemente no hay que tener miedo, porque tus instintos en general te dicen la verdad. Tu cerebro es capaz de ver patrones que nadie realmente entiende. Y si tú tienes preguntas y quieres contestarlas, pues ahí está la carrera científica para ti. Y no tengan miedo. O sea, si sus papás les dicen: "Es que te vas a morir de hambre, mijita", yo conozco menos científicos que se mueren de hambre que ingenieros, te lo prometo. Entonces, sigue tus instintos, no tengas miedo, la fuerza está contigo, como dicen en Star Wars, y, sobre todo, hay que aprender a ser feliz y hacer lo que nos gusta. Y la ciencia es una carrera maravillosa, divertida, y sí, no es para los que quieren estar tranquilos en un escritorio. Yo nunca quise estar en un escritorio, aunque bueno, estábamos a ratos en escritorios, pero sobre todo preguntándonos cosas. Y si nos puede dejar una sola idea sembrada en todas las personas que nos escuchan, ¿cuál sería? No tengan miedo, sigue tus instintos. Doctora, pues ha sido un honor enorme tenerla a usted como invitada, como madrina de lujo para abrir esta quinta temporada. En verdad, no estoy más que agradecido con la atención que ha tenido. Gracias a ti, Vicente. Nos vemos, chicas, cuando lleguen a la UNAM, ahí nos vemos. Gracias por acompañarme en esta órbita de Educosmos. Si te gustó el episodio, compártelo y sigue explorando con nosotros. Yo soy Vicente Fiesco y esto fue Educosmos.